Tum, 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 tum. Isa Intervial, conexiones que inspiran y Bodega San Francisco. Piensa en grande, presentan el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central, que los lunes hacemos con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Buenos días. Angélica Bulnes, los lunes tenemos entrevistado, invitado acá en el estudio, y hoy tenemos un invitado internacional. Sí, tenemos un invitado del otro lado de la cordillera. Me refiero a Alberto Berti Venegas Lynch, economista y político argentino, que fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y que va a asumir la próxima semana, llega al Congreso argentino. Tengo que hacer una explicación yo, porque Alberto Venegas Lynch hay tres. ¿Ya? El abuelo, economista, ¿ya? Que murió en 1994. El padre, Alberto Venegas Lynch, que es objeto de pasión por parte de Javier Milei, a quien lo ha denominado como su prócer. El prócer. El prócer. Y Alberto Venegas Lynch, que está hoy con nosotros, diputado electo, entonces por eso es conocido como Berti. Así Todos lo llaman Berti. ¿Le podemos decir Berti? Sí, por supuesto, por supuesto. Buenos días, bienvenido a Mesa Central. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo va? Berti Venegas Lynch, que ha venido a Chile invitado por el Centro de Estudios Libertarios. ¿Cuál es la idea de venir a Chile primero? Bueno, primero agradecerle al Centro de Estudios Libertarios, a Fernando Sagredo, que me parece una persona, además de ser una persona maravillosa, tiene esto del empresario que no es común, que se da cuenta que para hacer buenos negocios y demás, también en paralelo se tiene que preocupar por la batalla cultural. Y es ese trabajo que todos tenemos como la responsabilidad moral de influir en nuestro metro cuadrado para proteger nuestra propia libertad y nuestros propios derechos. O sea, el empresario que solamente se dedica a hacer negocios, el día que se lo expropian, como en Venezuela, y no ha hecho nada por poner su contribución, no tiene derecho al pataleo, como decimos en Argentina. Entonces, bueno, lo veo como algo muy saludable, que muchos más empresarios creo que tendrían que estar en esta línea, y en definitiva yo veo la batalla cultural como una cinchada, como le decimos en Argentina, no sé si acá se dice igual, como el tag of war, le dicen los americanos. Que es el tiro a la cuerda. El tiro a la cuerda. De un extremo están los partidarios de la libertad, de los otros los colectivistas, y está en permanente tensión. ¿Qué pasa? Hay un número suficiente en Latinoamérica, porque nos pasa en la región algo parecido, un número suficiente de gente de bien que no hace nada, que está en las gradas como espectadora, y en realidad se tiene que sumar a la lucha del lado de la libertad, pero en defensa propia. Entonces yo siempre me refiero, cuando hablo de la batalla cultural, a cuando vi la película Braveheart, Corazón Valiente, la de Mel Gibson, que uno veía esas guerras medievales, sanguinarias, cuerpo a cuerpo y demás, en unos campos de Escocia divinos. Entonces, claro, cada loco con su tema. Yo pensaba, la diferencia de estar a los sablazos, cortando cabezas y brazos en esas guerras sanguinarias, o estar jugando al golf en esos campos de Escocia, son los marcos institucionales. Es el respeto a la propiedad privada, el respeto a la vida, el respeto a la libertad, que quiere decir que si puedes jugar al golf, alguien hizo algo antes, generaciones anteriores, y esos mismos que están jugando al golf también, para contribuir. Y el hecho que también que no entren acá ahora al estudio a expropiarnos o a robarnos o a matarnos, es porque hay marcos institucionales. O sea, la civilización ha llegado a instancias en las cuales se comprendió que justamente la definición del liberalismo, que es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. A ver, cuéntanos, Berti, un poco de cómo está la situación en Argentina. La semana pasada fue una semana bien movida, después de la elección. Dado tu cercanía con Javier Milei, cuéntanos un poco cómo es el presidente electo de Argentina, ya que tú lo conoces en su esfera más privada, te ha tocado desde hace mucho tiempo. Bueno, Javier es una persona que se la muestra en los medios, Angélica, combativa y visceral y con carácter y demás. Y es una persona, también en lo privado uno puede ver una persona de enorme corazón, enorme sensibilidad, generosidad, que está siempre atenta a detalles que uno piensa que pasa de alto, detalles me refiero a personales. Y yo me incorporé a la política fundamentalmente hablando con Javier. Ya venimos hablando de este tema que no me sorprendió ahora en esta última elección o digamos campaña, porque ya veníamos hablando de esto, así que tuve todo un proceso de asimilar esto, que me digan que me presentan como político, y es así. Pero claro, yo vengo del sector privado igual que él, pero justamente me sumo por una condición que es necesaria, indispensable, no es suficiente, pero es necesaria, que son los valores personales.
que no es algo corriente en la política. Y en definitiva, creo que cualquier cosa que se emprenda, sea un estudio de radio, sea una empresa corporativa, un equipo de deportes o algo, con quien te rodeas, los valores personales es fundamental. Y eso sé que lo tiene, de manera que como que mi padrino político que lo tenga cerca, tenga eso, no es menor, porque tengo antecedentes de gente que se ha metido en otros espacios, buena gente, con buenas intenciones, y su padrino político ya lo escucha uno diciendo cosas raras o mandando a buscar una cosa media sospechosa. Entonces, claro, esa persona vuelve con los costos políticos personales que tiene, vuelve a la casa y se mira al espejo y dice, vuelvo a, no sé, a vender lo que estaba vendiendo, propiedades inmobiliarias, no sé, pero no me meto en la política. Y segundo es el aspecto también que es principal y esencial, que son las convicciones. Y la verdad que con esta tradición que tú dices familiar que contabas recién, la verdad es lo que siempre escuché en casa y siempre defendí. Entonces, ¿cómo no acompañarlo cuando necesita Javier que lo acompañe gente cercana a las ideas y cercana a sus valores? Pero es una persona muy, muy querible, y uno lo ve en los medios, claro, combativa, pues en definitiva está combatiendo desde el primer momento el socialista, el socialismo. Él dice que si hubiera hecho un focus group para ver cuál tenía que ser el discurso para meterse en la política, hubiera sido todo discurso socialista, porque ese era el tema imperante. Javier llegó hasta acá porque ha roto paradigmas y ha dicho lo que pensaba. La pregunta es si va a poder romper con una cierta cultura que parece haber en Argentina en términos de, por ejemplo, su esquema, su modelo económico, que es la principal promesa de Javier Milei. Reforma fiscal, el principal problema, usted lo sabe, de Argentina es fiscal. Reforma fiscal, alguna modificación importante en las instituciones, con la composición parlamentaria que va a empezar a regir el 10 de enero y con el apoyo que pueda tener durante algunas semanas, por lo menos durante algunos meses, al inicio del gobierno. ¿Cómo lo va a poder hacer y va a poder hacerlo? Bueno, primero es el paso que siempre yo digo que toda gran travesía empieza por el primer paso, y es la comprensión de las ideas. John Stuart Mill decía que todas las ideas pasan por tres estadios: el de la ridiculización, después el de la consideración y por último la adopción. Con lo cual, si tú te fijas, ha sido el tránsito de las ideas liberales en Argentina, y que en muy corto plazo Milei, como gran comunicador que es, la pudo instalar. Entonces yo creo que la opinión pública se lleva puesta a la política. La política, yo siempre digo por ahí, de algún modo exagerado, digo, la política no cambia nada, y mucho menos un elemento transformador o de crecimiento, como dicen los políticos. No, el Estado siempre consume stocks de capital, así que hay que tener cuidado qué le pedimos que haga, pero mucho menos de transformación. Digo, soy injusto porque en definitiva la política es la que aprieta los botones en una dirección de marcos institucionales correctos o en una decadencia institucional. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que las ideas son lo que cambian al mundo. Y en el plano de las ideas de la convivencia social, por supuesto pasa también por ahí. Y se lleva puesta la política, digo, porque el político tradicional tiene que tener buen olfato y termómetro de lo que quiere la gente. Porque en definitiva, si su discurso está muy alejado de la opinión pública, pierde votos. El político naturalmente es un mercenario del voto. Lo que pasa, Berti, es que lo que probablemente la gente quiere en Argentina es que no roben más. Ya, sí. Está bien. ¿Está? Pero lo que no sabe es qué va a pasar con el recorte de 15% del PIB que el presidente electo anunció la semana pasada. Las consecuencias de un recorte de esa magnitud, hay que ver cómo las bancan los ciudadanos argentinos. La pregunta es si va a poder hacerlo en ese escenario. Yo creo que sí, a partir de que primero, como digo, la gente entendió esta cuestión, opinión pública, se está llevando puesta la política tiene que reaccionar, y ya vemos que ha reaccionado en cuanto a que gente que decía que había que pagar impuestos con alegría y el tema del Estado presente y demás, ya no lo puede decir. ¿Pero por qué? Porque pierde votos, pierde sustento de la gente que se lo quiere comer crudo, porque la gente entendió en definitiva que esto pasa por otro lado, que está podrida, que oficialismos y oposiciones se estén peleando para la alternancia en el poder de conducir vidas y patrimonios ajenos, y quiere disponer de su propio trabajo. Entonces, claro, la gente que decía,
Bueno, a mí me enseñaron que el bien común es que todos tenemos que ceder en alguna medida o sacrificar intereses personales para el bien colectivo. No entiendo mucho, pero se ve que la cosa es así y esa es la naturaleza del hombre. Viene un tipo y te dice, no, lo que vos producís es tuyo. Y justamente el gobierno y la Constitución está en defensa del ciudadano porque le pone los límites al poder político. Y no puede ser que llegues a tu casa después de un día de trabajo y te esté esperando en la puerta de entrada el Estado para robarte el 70% de lo que hizo. Entonces a la gente le revoluciona la cabeza este concepto de no vine a guiar corderos, sino a despertar leones. Tiene un contenido filosófico fenomenal que la gente conectó con eso. Entonces, en el plano de la política, han ya cambiado el discurso. Mucha gente que era partidaria del Estado presente y todo esto que vengo diciendo. Y esa fractura que se hizo de la oposición de Juntos por el Cambio, que era como que estaba, me parece, contenida en un espacio para ganar una elección, pero sabíamos que había una paleta de colores ahí de los más diversos pensamientos y para gestionar eso es muy difícil, se rompió. Entonces ahora se colocaron en los lugares que todo el mundo sabía dónde estaban parados, el socialdemócrata, el socialista, el más liberal, y creo que hay una buena partida ahí de representantes que converge con matices, por supuesto, con los liberales, convergen en la idea de que hay que bajar el gasto del Estado y hay que bajar los impuestos y sacarle el peso que tiene hoy el ciudadano. Entonces yo creo que va a haber apoyo ahí. Y el político que es más borderline es este proceso que les contaba, que creo que hace esta reflexión de decir, bueno, si yo no empiezo a correr el discurso, me van a correr a mí. Pero Berti, el discurso de Javier Milei estuvo muy anclado en hay que terminar con la casta, fuera, y lo que hemos visto esta semana es que el presidente electo está negociando de manera muy fuerte con parte de la casta, que es el PRO, con Mauricio Macri, está poniendo ministros de ese sector. Entonces, ¿cómo lo ves tú como diputado de La Libertad Avanza? Perdón, usted, que yo me confundo y como tan suelto digo tú, pero en realidad el diputado electo lo tengo que tratar de usted, así que me disculpo. No. Pero ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted ahora, desde La Libertad Avanza, que el PRO y el macrismo estén adquiriendo este grado de poder que se supone que no era parte de lo que estaba en la campaña? No, Angélica, primero, bueno, por supuesto me tratás como querés, pero si es por el tema de la diputación, no, a mí no me gusta. Justamente yo soy un empleado de los argentinos, con lo cual el periodista que me trata de usted en Argentina, digo, no me trates con esa pleitesía porque estamos acostumbrados. No, porque acá las autoridades las tratamos a todas de usted. Lo sé, pero digo, tenemos que entender que somos empleados y estamos muy acostumbrados a que es como una especie de endioseamiento, como si fueran monarcas absolutistas que llegan en sus Audis A8 con un montón de custodios, entran a estos edificios grecorromanos con unas cúpulas fenomenales, con unas rejas brutales, y tiene la gente comiendo la basura en esa cuadra. Entonces creo que esa es la casta, en definitiva. Y el político, yo hago la diferencia de la casta con el político que viene a hacer el cambio y se mete en la política, porque la casta es el que quiere seguir viviendo los privilegios. Entonces yo haría la distinción, básicamente. O sea, Patricia Bullrich no sería la casta. Yo creo que no, porque en definitiva, por convicción o porque lo ha llevado a la política gracias a las ideas de Javier Milei, a la instancia de comprender que tiene que haber un cambio 180 grados, y creo que es parte de la solución. La gente Juntos por el Cambio, que en el discurso hablaba de bajar el gasto y cortar privilegio de la política, y de hecho cuando se habla de ajuste, que tengo uso de razón, el político que hablaba de ajuste, nos agarramos todos los bolsillos porque venía más inflación, más impuestos, más deuda. Y ahora es cambiar la cuestión, es decir, no, ahora pero vamos a ajustar la política. ¿Quién va a cambiar a quién? ¿La Libertad Avanza y Javier Milei a los del PRO, o los del PRO a Javier Milei y la Libertad Avanza? Bueno, esto que decías tú de la estructura que se está formando del Poder Ejecutivo, la verdad que yo no estoy cerca de eso. Incluso Javier, en lo personal, también empieza a tomar otra relevancia, y yo tengo que también tomar distancia, prudencia. Imagínate, hablando con Biden, con Macron, está en otra liga ya, con lo cual el contacto seguramente que yo tenía no lo voy a tener en el futuro, salvo que él, por supuesto, me necesite. Pero lo que veo a Javier es que no valora mucho, con el esfuerzo que hizo, valora mucho su capital político. Entonces no va a estar dispuesto. De hecho, podría haber hecho el camino corto y juntarse por un tema de plafón electoral, juntarse con Juntos por el Cambio. Y él decía, no me voy a juntar por Juntos por el Cambio. Sí que Juntos por el Cambio reconozco que hay gente valiosa, referido a Macri, a Bullrich, que terminó al final en estas comunicaciones, con lo cual no veo que haya ruido respecto a eso. Pero no se hizo, no se salieron de ahí, que es entendible también. Había un tema de construcción
construcción política que lleva mucho tiempo, hay un tema de egos que no se van a venir a La Libertad Avanza y van a tener el label de que han sido los que han fracturado el partido. Pero Javier les dijo hace mucho, vénganse a La Libertad Avanza, hagamos una interna, si la ganan, yo los apoyo. O si hay un tema de egos por no venir a la marca mía de La Libertad Avanza, vamos a un tercer espacio. Eso no pudo ser. Pero se dieron las cosas que terminó al final del camino igual. Por eso yo distingo de vuelta la casta del político que se resiste, y no solamente el político, el empresario. Los periodistas, digamos, que reciben pauta estatal, con lo cual termina siendo el patrón el Estado, y esas empresas privadas de medios de comunicación terminan siendo paraestatales. Y el Estado puede triangular censura a través de porque el Estado publicita ahí, digamos. Claro, en los últimos 20 años ha crecido mucho lo que se denomina la pauta publicitaria, que es pauta de gestión, publicidad, que en definitiva al final medios que puedan tener 50, 80% o en la medida que sea, en esa misma medida el gobierno es dueño de ese medio, con lo cual también el discurso y el contenido se pierde ahí dicho sea de paso, te quería felicitar porque has recibido el premio al mejor comunicador del año. Sí, y eso habla mucho, y eso es justamente claro, esa es la gran diferencia del periodista, que en definitiva el periodista, yo digo en Argentina, el periodista realmente que cree en la libertad de expresión, que se vale a sí mismo para enfrentarse al rigor del mercado, no quiere la pauta y quiere romper con esta cuestión. Y ni digo los medios de comunicación estatales que sirven para un tema de propaganda política. En Argentina, digo. Sí, bueno, yo preguntaría acá también, ¿por qué no? ¿Tenemos alguna opinión respecto a cómo funciona? Bien. El medio estatal, ¿no? La televisión pública la es el único. pública. Estamos que es muy distinta a cómo funciona en Argentina. Tiene una situación legal distinta. Berti Venegas Lynch es diputado nacional electo por La Libertad Avanza. Le quiero preguntar por Javier Milei y Chile. La última vez que vino, cuando vino en medio de la campaña, Javier Milei dijo que Boric era un empobrecedor. Digo, una frase que no resultó demasiado bien mirada en la moneda. Y hay una frase que me parece que es de la misma visita, donde Milei dice que Chile es la madre de todas las batallas por la libertad. Una frase de ese tipo, diciendo aquí está el verdadero conflicto entre la libertad y el socialismo. ¿Cómo lo ve Milei a Chile? ¿Cuán importante es la experiencia chilena para lo que va a pasar en Argentina? Yo creo que ha dado un ejemplo Chile justamente de libertad y de tener resultados de prosperidad. Y hablando de la batalla cultural, te das cuenta cómo la batalla cultural, que esa batalla silenciosa, que yo la ilustro como un iceberg. El 90% de una masa de hielo del iceberg está bajo el agua, no se ve, eso es la batalla cultural. Y lo que se asoma un poquito es lo que se puede plasmar en la política. Entonces quizás con los resultados que ha tenido Chile de prosperidad, ha empezado a erosionar también la batalla cultural y las izquierdas, esa parte que no se ve, llegando después a reflejarlo en un deshielo de la parte que sí se ve. No sé si soy claro con el ejemplo. Entonces, por eso digo, la batalla cultural es todo. En el momento que decidimos o decimos que la batalla cultural está terminada, porque creemos que ya alcanzamos un nivel de comprensión de las ideas, del respeto al proyecto de vida del prójimo y la libertad y el derecho, es cuando empieza, es como las filtraciones con el agua, empieza a calarse por todos lados el socialismo y nos mueve a ganar la batalla que por ahí no se ve en el momento. Por eso esas reservas morales y esas reservas de recursos empieza a avanzar, a llegar a una instancia que te gana en las academias, te ganas en la opinión pública, en la cabeza de la gente, y vuelves a considerar y a poner en tela de juicio la misma prosperidad. Berti, pero específicamente, ¿qué aspectos de Chile les interesan a ustedes? Porque, por ejemplo, la semana pasada habló Javier Milei del sistema de concesiones chileno. En algunos momentos de la campaña también habló del sistema de cómo funciona el voucher en la educación. Entiendo que se refería sobre todo a la educación universitaria, pero para aplicarlo en el sistema escolar. ¿Qué otros aspectos han mirado ustedes con interés de cómo se hacen las cosas en Chile? Sí, igual que la reforma monetaria que se observa, el caso de El Salvador, Ecuador, es bueno también la parte de la experiencia de otros países para no cometer los mismos errores o apalancar buenas ideas y demás. En el caso de Chile lo mismo, puede tener sus matices, pero la idea es, de la que mencionaste tú, la obra pública, es justamente en un caso, entiendo yo, que en la historia de Chile no había fondos públicos para hacer obras públicas.
se fue a este esquema que en definitiva es participación 100% privada, donde el Estado solamente participa en los procesos de licitaciones y demás administrando eso, pero no se presupuesta, no se fondea por la política, que como ilustra Javier, pasa por las porosas manos de los políticos, como decía Frédéric Bastiat. En definitiva, el robo, la no ejecución, y aún así, aunque sea una correcta ejecución de lo dispuesto, se despilfarran recursos haciéndolo desde el lado del Estado, porque en definitiva este es el concepto que quiero dejar cuando hablo de que el Estado siempre consume capital, incluso con las cosas más nobles. El Estado está coactivamente quitando recursos. Después podemos ver si se justifica el medio para llegar a lo que es el concepto de la democracia y demás con los impuestos. Pero el concepto técnico de la economía es que, primero, moralmente está recurriendo a un sistema que, mediante la violencia, porque se llama impuestos, no es el contribuyente como trata de ablandarlo generalmente el fisco, es el impuestos. Si no los pagás, vas preso. Entonces se sacan coactivamente recursos de las personas, o sea, moralmente ya hay un issue ahí. Y además, desde el punto de vista económico, este es el punto, está extrayendo recursos coactivos de algo que ya asignó el mercado. Ya asignó el mercado. Y el mercado es ese orden espontáneo fantástico que justamente no se regula y se contrapone a la planificación central de un comité de burócratas, donde justamente asigna los recursos escasos a las necesidades ilimitadas. Esa información es imposible de comprender y abarcar, solamente la puede ser dejando el mercado, que es la gente, nosotros, actuar. Entonces, si extrae recursos coactivamente para asignar en la dirección que sea, una aerolínea estatal, un medio de comunicación estatal, le está sacando a las bicicletas, a las corbatas, a los pasteles y distintas cosas que el mercado ya asignó. Entonces implica consumo de capital. ¿Qué es consumo de capital? Menos tractores. Como ilustra mi padre, que siempre me viene ese ejemplo a la mente, consumir capital es como tirar tractores al mar, básicamente. Y te saco un poco de la economía para preguntar por una dimensión más política. Durante el cierre de campaña de la primera vuelta, tu padre planteó que había que romper relaciones con el Vaticano. Estaba arriba del escenario y entiendo que había acuerdo en la familia con respecto a esto. Entonces, ¿qué te pareció ahora ver al presidente electo hablando con el Papa, invitándolo a visitar Argentina? Nosotros acá en Chile le llamamos a eso otra cosa con guitarra, que significa que otra cosa de estar gobernando y hay que como moderar muchas de las cosas que se dijeron en la campaña. Pero ¿cómo fue para ti, que estaba incluso a favor de prácticamente romper relaciones con el Vaticano, bueno, verlo en esa situación? Hay un tema que es un detalle, que es suspenderlas, no romperlas, suspenderlas, y en definitiva quizás es para poner en el spotlight el asunto. En definitiva, me parece que era una crítica a Juan Pablo II, a Francisco I. No, me vino a la cabeza Juan Pablo II por lo siguiente, que me parece, dentro de esa crítica que es real, porque en definitiva ha sido todo el discurso del Papa de guiños de simpatía con tiranías y demás, sumado también que algunos conceptos vinculados al séptimo y el décimo mandamiento, que creo que va, digamos, en contraposición de eso, respecto al tema de la propiedad privada, y recuerda citas que decía que lo que tenemos nosotros es de los pobres y si no se lo damos le estamos robando, y que el dinero es el estiércol del diablo, y bueno, una serie de cosas que creo que también lo han puesto en las antípodas del liberalismo, y creo que también del espíritu cristiano en alguna medida. Entonces, como católico, uno se siente también en la obligación de defender a la iglesia, y puede haber, los hombres son representantes de la iglesia igual que somos nosotros, de manera que eso va por el aspecto de la crítica. Ahora, el acercamiento a Javier tampoco lo veo mal, a pesar de la crítica, porque me parece que esos acercamientos tienen dos cosas positivas: uno, la cuestión diplomática, que me parece que es importante y saludable, y la otra es la influencia que yo veo, quizás con mucha expectativa, que espero que sea fundada en el futuro y se plasme, pero ese acercamiento en la discusión, en el intercambio que pudiera tener Javier en el futuro imaginándome, con el Papa, puede tener la misma influencia que tuvo Michael Novak y Hayek con Juan Pablo II, respecto justamente a las ideas de combatir la pobreza y lo que significa el liberalismo,
está tan emparentado esa filosofía con el catolicismo. O sea que Javier Milei podría terminar influyendo en las ideas del Papa. Bueno, esa es mi aspiración, con lo cual lo veo con buen ánimo ese acercamiento. El primer acercamiento es el acercamiento quizás diplomático y sentarse, lo mismo que decíamos con Patricia Bullrich, que han cruzado cosas muy ásperas. Entonces, o sea, Berti Venegas, te quieres tomar el mundo, básicamente, con la idea de Javier Milei, veo. Es que en realidad... Hasta del Papa, Why not, Chile... digamos, ya que estamos. Claro, hay que aspirar a lo imposible y tratar de ir a contracorriente, y en definitiva es tan natural el principio de la libertad al hombre, tan natural esta cuestión del individualismo, que generalmente no como el individualismo se lo conecta enseguida con la cuestión como un tema de egoísmo. El individualismo y el interés personal está innato en cada uno de nosotros. Nunca vamos a hacer algo que no esté en interés personal nuestro. Y esto no quiere decir ser egoísta. El egoísta es el que actúa en interés personal, pero no ve satisfacción ver satisfecho a otros, de manera que no tiene sentido la solidaridad, porque el interés personal, dando la vida por un amigo, ayudando, sea desde el punto de vista intelectual, cultural o financiero, ayudando a alguien, es porque te satisface ver a la otra persona contento, pasa por el interés personal. Siempre en cualquier acción humana pretendes pasar una situación más satisfactoria, si no, no lo haces. Entonces, ese es el interés personal. Entonces, Adam Smith, con esto cierro la idea, porque me parece muy linda el pensamiento. Adam Smith decía que tenemos verdura, carne y pan no por la benevolencia del verdulero, el carnicero y el panadero, sino por su interés personal. Y pobre de nosotros si dependiéramos de la solidaridad de nuestro prójimo, seríamos unos miserables. Porque la diferencia del liberalismo es la cooperación social, a la planificación central que te hace ser solidario a los cachetazos y a punta de pistola. Esto es algo natural, que para hacer un proyecto, sea un estudio de radio, sea una panadería, tienes que conectar enseguida con tus socios, con tus empleados, con tu cadena de valor, con el interés personal del otro. La persona que está en un campo criando vacas no está pensando en la bandeja con el celofán y el tergopol que tú vas a comprar en el supermercado, está pensando en su interés personal, cómo satisfacer sus proveedores directos y sus clientes. Oye, y eso hace la cosa mágica del mercado. Berti, me gustaría un día traer a Adam Smith, invocarlo para ver qué pensaría de alguna de las ideas, como que quieren derogar el aborto o la venta de órganos, pero no alcanzamos. Temas que no alcanzamos a tocar en esta conversación. Ay, pero me dejás ahí la punta. Berti Venegas Lynch, diputado nacional electo por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, de visita en nuestro país. Berti, muchísimas gracias por venir hasta acá. Gracias. Buenos días. Iván.